La corrupción es uno de los principales problemas que atraviesa nuestra región. Según la Organización de Naciones Unidas, el abuso de poder para obtener ganancias privadas representa el 2% del Producto Interno Bruto en el mundo. Frente a esta amenaza permanente, el gobierno del Ecuador avanza en la conformación de un Frente Nacional Anticorrupción, conformado por representantes de instituciones públicas y privadas. El jueves último, el presidente Lenín Moreno formalizó la invitación a 13 personajes para que participen en esta iniciativa. El fiscal Carlos Vaca Mancheno viajó a Brasil para conocer más sobre el proceso de investigación del caso Odebrecht. 3 días después, es decir, este viernes, la Fiscalía confirmó que se produjeron allanamientos con fines investigativos, tras lo cual el primer mandatario aseveró que no permitirá que ningún acto de corrupción quede impune. Esta semana también marcó el fin de la aplicación de las salvaguardias y el cobro del 14% del impuesto al valor agregado. En materia internacional, la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de retirar a su país del Acuerdo sobre Cambio Climático de París, sigue generando rechazo y malestar en buena parte de la población mundial. Y en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que someterá a un referéndum consultivo la nueva constitución de ese país. La violencia en las calles sigue presente, lamentablemente, luego de 2 meses. Amigos, sean ustedes bienvenidos. De inmediato escucharemos las voces de la semana. El presidente Lenín Moreno inició la semana con un encuentro con representantes de la prensa nacional. Allí anunció la conformación de un Frente Nacional de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, para lo cual invitó a participar a 13 personajes de diversos ámbitos de la vida nacional de nuestro país. Usted sabe que yo soy miembro de la iglesia y hay que ver, porque yo personalmente digo, puede ser que haya otro obispo que sepa más de esto y por eso tendré que consultar con la conferencia. Le va a hacer muy bien al país, la verdad, si es que esta comisión, si es que este grupo de personas llega a trabajar en conjunto. Debería fundamentalmente tener la capacidad, esta condición de tener completa independencia. Esto de aquí rebasa, digamos, la iniciativa solamente de un partido político o de un proyecto político. Creo que esto es una gran causa nacional. En el mismo conversatorio del presidente Moreno con periodistas también se habló de economía y se confirmó, por ejemplo, que hay una evidente recuperación en ese ámbito y que también se va a fortalecer la dolarización. Junto a los ministros de Finanzas e Hidrocarburos, anunció que el próximo lunes 5 de junio se informará al país cómo se encuentran las cuentas nacionales. Mediante mecanismos, vuelvo a recalcar, de competitividad, de productividad, tratando de que ingresen más dólares al país. Con el fin de reducir el déficit fiscal, he solicitado a todos los ministerios que empiecen un programa de austeridad fiscal. Es posible y se evalúa posibilidades de financiamiento que nos permitan plazos más largos y tasas de interés más convenientes que permitan sustituir otra deuda que es de corto plazo y más cara. Los empresarios también buscan espacios para aportar al gobierno del presidente Moreno y al desarrollo de nuestro país en lo económico y lo social. El Comité Empresarial envió el pasado lunes una carta al primer mandatario en la que hablaron de una articulación público-privada a través de lo que se denomina una agenda de 100 días para recuperar la confianza, la competitividad y el crecimiento para la prosperidad de los ecuatorianos. Un proyecto con sugerencias de acciones concretas para generar ese entorno favorable para la inversión, como una manera de aportar y de colaborar. O sea, queremos trabajar en equipo. Y tanto sector público como sector privado, ambos, tenemos que trabajar en esos mensajes y en ese diálogo en donde unos expongamos la visión de las problemáticas que vemos no solo de nuestros sectores, sino del país, mirando a la pequeña, a la mediana y la gran empresa. Entonces, estos espacios, si son permanentes en el tamaño adecuado, deben ser muy fructíferos. Volvemos a hablar acerca de la lucha contra la corrupción. El fiscal Carlos Vaca Mancheno viajó esta semana a Brasil a fin de avanzar en las investigaciones del caso Odebrecht.
Como parte de los primeros acuerdos alcanzados con la Procuraduría General de ese país, se definió conformar un equipo de trabajo conjunto y recibir versiones de los ejecutivos de la compañía, que es investigada en toda la región. El más importante compromiso es precisamente el haber establecido ya de una manera clara un mecanismo de cooperación expedito, rápido, que nos permita el traslado de la información. Además, también acordamos la presencia de un equipo de fiscales de Ecuador para que puedan recibir declaraciones y puedan realizar las primeras verificaciones de la información que vayamos a recibir. Cada vez estamos más cerca. Este mecanismo de cooperación expedito, rápido con el Brasil nos va a permitir recabar prontamente la información y hacer que las personas que hayan cometido estos actos de corrupción sean llevados a la justicia y sean sancionados por los delitos que han cometido. Le hablo de nuestro país, de Ecuador. Hay una voluntad, tanto de la Fiscalía como de todas las funciones del Estado, de hacer un combate y una lucha frontal a la corrupción. Y como lo dijimos al iniciar nuestro programa, este viernes la Fiscalía anunció la realización de allanamientos en Quito, Guayaquil y Latacunga dentro del mismo caso de la empresa constructora brasileña. Carlos Vaca Mancheno se pronunció sobre este tema a su arribo a Quito procedente de Brasil. Que los detenidos y las empresas allanadas formaban parte de una trama de crimen organizado que involucró y tuvo como eje central a la empresa Odebrecht. Anuncio además que la próxima semana, en virtud de que algunas de las personas involucradas tienen fuero de Corte Nacional de Justicia, retornaré al Brasil conjuntamente con un grupo de fiscales, un equipo, una fuerza de tarea, para continuar con la recepción de versiones y la recolección de evidencias, tareas en las que el equipo mencionado, conmigo a la cabeza, trabajaremos en conjunto con la Procuraduría General de la República de Brasil. Fiscalía General del Estado, conjuntamente con el apoyo de la Policía Nacional del Ecuador, efectuó algunas diligencias en 3 ciudades, Quito, Latacunga y Guayaquil, donde se detuvo a 5 personas, una en Quito, una en Latacunga y 3 en la ciudad de Guayaquil. Pero, aparte de estas detenciones, se efectuaron allanamientos, asimismo en estas ciudades. La acción de la Fiscalía fue destacada por el presidente Lenín Moreno y el vicepresidente Jorge Glass, quienes participaron también este día en un gabinete itinerante en Babahoyo, provincia de Los Ríos. Un primer pronunciamiento lo hicieron a través de la red social Twitter. Nosotros le ofrecimos todo el contingente, toda la ayuda que habíamos comprometido desde el comienzo por parte del Gobierno Nacional. Yo había manifestado en mi mensaje a la Nación que iba a haber una lucha frontal contra todo tipo de corrupción y esta es una forma de comprobarlo. La única manera de lograr que exista independencia de funciones es que de parte del Ejecutivo se dé a cada una de las instancias toda la libertad para que puedan actuar libremente. Y eso es lo que ha pasado en el caso del señor fiscal. La Confederación de Nacionalidades Indígenas también acogió el llamado del presidente Moreno para trabajar juntos, pero su primera demanda es alcanzar amnistías para 177 personas que han sido sentenciadas y procesadas luego de protestar durante el gobierno de Rafael Correa. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, confirmó que una comisión prevé analizar el pedido. La amnistía para las 177 personas que están siendo procesados, perseguidos políticos en el Ecuador. Ese documento será revisado caso por caso. Generaremos un equipo de trabajo para que haga esa revisión. La Asamblea tiene que trabajar de igual manera. Entonces, por lo tanto, no vemos dificultad en que podamos reunir las voluntades necesarias para dar la amnistía a los perseguidos políticos. Porque aquí, a nombre de protesta social, hubieron acciones violentas, acciones que tienen que implicar un análisis también de los actores que estuvieron implicados en ello, que cometieron actos en contra de otras personas y de los derechos de otros sectores de la sociedad. Porque confiamos
confiamos y creemos en que este es el momento de reunificar a la familia ecuatoriana. Hemos quedado en hacer un análisis minucioso, caso por caso. Ustedes saben que para que exista la posibilidad de indulto es necesario, es un requisito que tengamos ya sentencia ejecutoriada. Pasamos a revisar otro tema. La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional inició formalmente el debate de las reformas al Código de la Niñez. El pasado miércoles, en su primera sesión sobre este tema, recibió a representantes de diversos sectores que buscan incluir sus aportes en esta discusión. Los hijos deben vivir en un estado de armonía con papá y mamá, que la responsabilidad de un padre o de un alimentante no es solamente ser el proveedor económico, sino también de auxiliarlo, criarlo, para que un padre, quizás alimentante o una madre alimentante, pueda compartir momentos con sus hijos, que no se tome solamente el valor económico que puede aportar, en este caso, digamos en regla general, los padres o el papá, de que aquel que pasa la pensión de alimentos en cualquier momento puede solicitarle al juez que se haga rendición del uso de estos dineros. Se pueden encontrar puntos medios y por eso tendrá que haber un gran debate. Este es un proyecto revolucionario porque no se limita simplemente a reformar temas de orden abstracto. En la Constitución desde el 2008 ya está vigente la corresponsabilidad parental en manutención, por ejemplo. ¿Por qué razón entonces uno solo de los padres es el que aporta en cuanto a manutención? Porque se habla de pensión alimenticias y de el alimentante. Desde el pasado jueves, el impuesto al valor agregado pasó nuevamente al 12%. Este tributo estuvo durante un año en 14% como parte de la Ley de Solidaridad y lo que generó sirvió para apoyar a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas luego del terremoto del 16 de abril de 2016. Para agradecer en nombre de todo el pueblo del Ecuador la solidaridad, que ustedes fueron responsables de la recaudación. El crédito tributario es el derecho que tienen los contribuyentes que comercializan productos grabados con IVA de cruzar el IVA que pagan en las compras de esos productos con el IVA que cobran a sus clientes al momento de las ventas. Los ajustes están hechos, el sistema es electrónico, entonces la noche de mañana se cambia todo el sistema y el día 1 amanecemos con todos los precios con el 12% de IVA como debe ser. Esperamos que sea un impulso, que hay un pequeño impulso. Ha habido gente que sí nos ha comentado que están esperando, se han estado guardando un poco para este cambio. La eliminación de los 2 puntos en el IVA coincidió con el desmantelamiento de las sobretasas arancelarias. La medida fue implementada en mayo de 2015 a fin de reducir la salida de dólares al exterior. Se vendía unas 10 hasta unas 12 piecitas diarias. ¿Después de eso? Ya después de eso no se vendía, unas 2, 3, nada más. Un televisor que cuesta $300 aproximadamente, sería unos $30 menos, unos $270 llegaría a costar, y más del 2% sería unos $5 más, unos $265. Recordemos muy bien que las salvaguardias no fueron mecanismos para cubrir vacíos. Y esta semana se dio también un hecho curioso en materia política. El fútbol y el Club Barcelona de Guayaquil hicieron que se encuentren el alcalde Jaime Nebot y el nuevo gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos. Este hecho sucedió durante el matrimonio de una treintena de parejas en el Estadio Monumental del puerto principal. La relación será fluida dentro de la ley por los intereses de la provincia de Guayaquil, y cada cual tendrá su opinión ideológica y política, lo cual es respetable y así debe ser. De manera que si Lenín Moreno, que es mi amigo, que tiene su ideología que yo respeto, aunque no comparto, quiere sumarse a un trabajo por Guayaquil, un trabajo civilizado, siempre las puertas de Guayaquil estarán abiertas y la actitud de su alcalde será la actitud correcta. Siempre está previsto poder conversar, ya lo dijo nuestro señor presidente, de mucho consenso, de mucho diálogo, de poder entablar conversaciones para buscar soluciones. Estamos de vuelta con las voces de la semana y revisamos también lo que dijeron los personajes que participaron en nuestros programas de opinión. A Contramano analizó la democratización de la información, lo que dijeron Edison Mena y Warner Vázquez a continuación.
Nuevamente vamos a realizar el esfuerzo por hacer un balance analítico de lo que es el campo de la comunicación y, por supuesto, siempre desde una mirada también analítica de la política. A mi derecha, Edison Miño, él es periodista, está al frente de la red de radios comunitarias y es también miembro del colectivo Espejo Libertario. A mi izquierda está Werner Vázquez. Werner es sociólogo, politólogo y también catedrático universitario. Actualmente, si no me equivoco, Werner, en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Y quisiera empezar colocando sobre el tapete la cuestión de si te parece, Edison, que ha habido algún gobierno, desde el retorno a la democracia al menos, que haya colocado con tanta fuerza y digamos con tanto impacto el tema de la comunicación mediática en el escenario político. ¿Cuáles han sido los efectos, a grosso modo, en una primera mirada panorámica de tu parte? Gracias, Hernán. Buenas noches, amigas y amigos oyentes. En realidad se dan ciertos elementos de opinión en los cuales determinados gobiernos del periodo desde 1979, del retorno a la democracia, empujan un poco esta parte de la comunicación. Por ejemplo, en 1989, en el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, sin que se diga tácitamente en una ley de reformas a la ley de instituciones financieras, a una ley que regulaba más bien las transacciones financieras de los distintos sectores del Estado, se establece no como un mandato tácito, sino como una exoneración, que entre las exoneraciones del IVA, en el segundo punto estaba establecido que se exoneran del IVA los siguientes servicios, que eran radio, televisión y prensa escrita. ¿Para qué? Para, a través de esa viabilidad del número 2 de esa ley, establecer la exoneración del pago del impuesto al IVA a la importación de papel periódico, de cassettes. Recuerda que los cassettes de las telenovelas que tanto llamaban la atención en la década de los 80 y los 90 se compraban en Miami y se compraban en paquete. Inclusive en el gobierno de Osvaldo Hurtado se establecieron exoneraciones del cambio del dólar para darle un dólar más bajo a aquellas transacciones que beneficiaban al Estado, evidentemente, y a la ciudadanía. Y entre ellas incluyeron los productos comunicacionales, de audio y de televisión. Es decir, se fueron dando determinados acomodos en los gobiernos, pero sin tocar ni la propiedad de los medios, ni la distribución de las frecuencias, ni los contenidos. Pero discúlpame, Edison, ¿se podría argumentar que en aras precisamente de promover un debate más plural, de promover un mayor espacio de deliberación pública que lo provocan, digamos, y lo hacen los medios de comunicación, habría una suerte de medidas de acción afirmativa, como por ejemplo esto que tú mencionas de exoneraciones tributarias para los medios? ¿Es eso o más bien una concesión para poder después establecer algún tipo de negociación o de apoyo de los medios al gobierno? Es que la experiencia nos dio de que eran negociaciones. Es decir, yo cedo, porque recuerda tú que las propias empresas que publicaban los periódicos son las primeras también que tenían empresas de importación de tintas, de papel, luego de Internet. Es decir, las mismas empresas estaban vinculadas a los diarios del Comercio, El Universo, fundamentalmente a los principales canales de televisión. De hecho, Ecuavisa pertenecía al grupo El Comercio. Luego se deshace y vende esa parte de su área de medios privados que concedían ellos. Pero a lo que me refiero es que hay acciones que van permitiendo que esa relación entre el poder económico que tiene medios de comunicación y el poder político se mantenga, pero desde la relación financiera, no desde la relación ni del derecho de la ciudadanía. Por lo tanto, yo entiendo que tácitamente, al declararse que el servicio de radio, televisión y prensa tiene exoneración del IVA, se le declaró servicio público. Por lo tanto, no es un invento ni de consulta popular ni de Rafael Correa, sino es un proceso simplemente de reconocimiento de lo que ya se había haciendo. Pero, gracias a tu pregunta, en función de negociaciones que se hacían desde el plano político, porque no es que se hacían negociaciones para trabajar, por ejemplo, los contenidos, o sea, vamos a pensar en la ciudadanía y vamos a darles contenidos interculturales, eso no existía. ¿Es el gobierno de Rafael Correa quien inaugura este tema, lo inaugura de una determinada forma, o simplemente hay una posición diferente, radicalmente diferente quizá a la de gobiernos anteriores? Bueno, tenemos que decir que los medios de comunicación en la historia del Ecuador
inevitablemente han estado en comunión con los grupos de poder, con los grupos económicos, con los grupos políticos, porque de esa manera se fue construyendo el espacio, esto que se denomina el espacio público, el espacio común. Esa asociación ha sido inevitable, son sectores empresariales que vieron estas posibilidades de poder incidir a distinto nivel, a nivel ideológico, a nivel político, cultural, de consumo, etcétera, etcétera. Pero hay una diferencia: con el gobierno de la Revolución Ciudadana, la comunicación pasa a ser un eje de disputa programática, si se quiere decir, donde ya no era solamente el entrar en una alianza, en un acuerdo con estos grupos empresariales mediáticos, sino entrar a desafiar ese canon, ese argumento, ese guión que habían utilizado para poder coexistir con el poder. Y cuando hablamos de poder, no es algo efímero, no es algo que sea algo etéreo, sino que se traduce en relaciones muy concretas, en relaciones comerciales, bancarias, empresariales de todo tipo. Entonces, con la Revolución Ciudadana lo que se hace es descentrar, romper esa lógica, ese guión de asociación que había entre el poder político y estos grupos mediáticos. Y lo que se logra es, en esa propuesta de establecer un rediseño institucional, recuperar las funciones de un Estado que había sido reducido a su mínima expresión, era necesario poner a discutir qué es esto de la información, qué es esto de la democracia, cómo democratizar la información y la comunicación como tal. Nunca antes la gente había entrado en ese debate. Esa participación ha sido activa, medianamente activa o pasiva, pero la gente entró a debatir, es decir, la gente se dio cuenta que no solamente había un canal, un solo tipo de discurso político sobre lo que estaba sucediendo en el Ecuador. Eso de hablar de objetividad, de imparcialidad de los medios, rápidamente fue cuestionado. Es decir, recordemos a inicios del gobierno, los medios impresos, televisivos, quisieron tener reuniones con el presidente, el expresidente Correa, para poder llegar a los acuerdos, que siempre se hicieron con los gobiernos anteriores, y eso no fue posible. Eso no fue posible. De entrada, porque era una agenda en la que se ponía a disputar un modelo de sociedad. Es decir, 30 años, aproximadamente 30 años de neoliberalismo, la gente no quería una continuidad de ese tipo de modelo. Y también la comunicación no quería. Las mayorías estuvieron absolutamente silenciadas. Las calles fueron el escenario donde pudieron ejercer su pronunciamiento, donde pudieron ejercer su derecho a la comunicación. Carlos Rabascal, en Pulso Político, analizó el pasado martes el discurso del presidente Lenín Moreno durante el acto de toma de posesión. Lo más destacado, en especial, todo lo relacionado con la política de diálogo de inmediato. Bienvenidos amigos televidentes en este martes 30 de mayo del 2017. Esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal. A 6 días de haberse posicionado el nuevo presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, daría la impresión que su discurso de posesión marcó un nuevo estilo y también marcó una nueva tendencia. El impacto habrá sido que los decibeles se bajaron en el país, que el nivel de confrontación también disminuyó, que estamos frente a esos espacios de diálogo que tanto prometió en la campaña electoral y que daría la impresión que las personas, la ciudadanía en general, incluso actores políticos y líderes de opinión han aceptado recoger ese guante y entrar en ese proceso de diálogo. O también de pronto estaremos en una especie del síndrome Papá Noel. Cartas van, solicitando los regalos, solicitando todo, y veremos cuál es la reacción del nuevo presidente de la República. Bueno, el día de hoy analizaremos el discurso del presidente de la República, Lenín Moreno Garcés, y las declaraciones que en estos 6 días han dado en relación a determinadas acciones, tanto del propio presidente, tanto como miembros de su gabinete, pero desde la óptica económica y del desarrollo del país. Bienvenidos, esto es Pulso Político, soy Carlos Rabascal y les presento a mis invitados.
Víctor Hugo Villacrés, máster en Economía Pura con especialización en macro, micro y econometría, catedrático universitario, expresidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Santiago García, doctor en Economía Internacional y Desarrollo, catedrático universitario y exdecano del Centro de Relaciones Internacionales del IAEN. Víctor Hugo, Santiago, muy buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación. Comienzo por lo de rigor. Una primera impresión de lo que fue el discurso de Lenín Moreno el 24 de mayo. Impresión que le voy a pedir a ambos para luego entrar en materia sobre el discurso en relación a la economía y en relación a su visión de desarrollo. Víctor Hugo Villacrés. Carlos, buenas noches. Santiago, un saludo a la gente que nos ve a través de Ecuador TV. Decir que el discurso marcó un talante conciliador alrededor de varias propuestas que se habían tejido en campaña y también algunas otras propuestas que venían probablemente de actores que habían establecido dentro de análisis algunos elementos que los consideró el presidente Lenín Moreno en su discurso. Pero en general, en términos macro, yo hablaría de un discurso conciliador, un discurso amigable, un discurso tolerante, un discurso de manos abiertas y sobre todo de establecer toda una línea de diálogo en lo que podría ser estos próximos 4 años. Gracias, Víctor Hugo. Santiago García, tus impresiones. Gracias, Carlos. Víctor Hugo, un saludo como siempre, un placer estar en este importante programa. A mí me impresionó más el tema de la corresponsabilidad social. Creo que fue un mensaje bastante interesante en el sentido de que el país tiene que salir adelante a través de un proceso de trabajo mancomunado, conjunto. Yo creo que nos hemos desgastado, bueno, antes de la campaña, durante la campaña, pero creo que, y yo diría también muchos años, ¿no es cierto?, pensando en que simplemente es el Estado el que tiene que resolver todos los problemas, o el otro discurso, el discurso al revés, de que es el sector privado, es el único que puede generar riqueza. Yo creo que el momento en que Lenín Moreno plantea la necesidad en este periodo del desarrollo del país, la corresponsabilidad social, me parece que pone ahí el punto sobre las IES. Me parece que eso es lo que necesita el país, ¿no? Pero no hay que entenderlo en el vacío esto, ¿no? Porque corresponsabilidad, bueno, sino hay que entenderlo desde esa perspectiva, ¿no? La necesidad de una construcción de un país empujando pulso a pulso, pero entre todos, ¿no? El sector público, el sector privado, ampliando también la base de lo que es el sector privado. Me parece que también ahí hay que entender, el sector privado no solo es empresariado, sino también las organizaciones campesinas, organizaciones de la economía popular y solidaria, ampliando también a otros sectores vinculados con los derechos de las mujeres, en fin. A mí me gustó, me encantó el discurso. La ciudadanía en general. La ciudadanía en general, eso, ¿no? Pero a veces uno también habla de la ciudadanía en vacío, ¿no? Pero aquí es la ciudadanía, pero corresponsable de su futuro. Okay, pero entremos un poco a conversar y a analizar sobre los primeros esbozos, el discurso, en el arranque del discurso. Y me apalanco en lo que tú dices, Santiago, en el tema de la corresponsabilidad. Un poco entendiendo la dimensión de la corresponsabilidad de decir, señores, aquí todos estamos en el mismo barco, todos somos los responsables del país, todos tenemos que remar hacia el mismo destino, hacia el mismo norte. Pero también a continuación dijo algo que es tremendamente importante: basta de hacerse las víctimas. Es decir, por un lado, hay un mensaje clarísimo que todos estamos en el mismo país, que estamos en el mismo barco, pero aquí nadie se me venga a ser la víctima. ¿Cómo lo entiendes? Bueno, yo creo que marca un escenario muy importante entre los actores de la economía, especialmente entre el sector público y el sector privado. Es decir, que el uno como regulador de las diferentes acciones que se pueden dar en la economía y el otro como ejecutor pueden llegar a una mesa de diálogo con un principio de corresponsabilidad en donde cada cual puede poner sobre la mesa cuáles son sus necesidades, pero el otro también debe buscar y juntos llegar a articular a partir del diálogo cuáles serían los mejores escenarios para el país. Entonces yo creo que esa es la referencia de dialoguemos con prudencia, dialoguemos en un escenario en donde podamos asumir responsabilidades, pero en donde no existan víctimas. Es decir, un escenario en donde yo pueda ceder en algunas cosas y sin duda alguna el sector privado pueda ceder en otras para alcanzar un objetivo
objetivo común. Yo creo que los ecuatorianos tenemos un enemigo común en materia económica, que es la pobreza. Tenemos que reducir la pobreza y ese es el escenario que se plantea para estos próximos 4 años. Puede presentarse una barrera cuando se está hablando de dialoguemos para establecer vías de desarrollo. Ojo que no he utilizado modelo de desarrollo, sino vías de desarrollo. Utilizo esta palabra vía de desarrollo porque hay algo que es real. Es el tema ideológico, que en los 10 años anteriores pesó bastante el tema ideológico. Yo dije, se inicia un nuevo capítulo, pero es parte de un mismo proyecto político. El tema ideológico, a tu criterio, ¿va a pesar bastante en ese diálogo o, de acuerdo a lo que se pudo vislumbrar en el discurso de Lenín Moreno, cuando dice, juntos vamos a construir la ideología, rompe esas barreras de las ideologías? Sí, yo creo que reflexionar sobre el discurso del nuevo presidente lo decía con claridad. Para mí la ideología es Ecuador. Y luego decía, podemos debatir la parte ideológica desde un punto de vista pragmático, si es que la ideología, ¿no es cierto?, se sintoniza de una u otra forma con necesidades puntuales y a través de las cuales, ¿no es cierto?, de un trabajo mancomunado se pueda resolver esas necesidades puntuales. A mí me parece que la ideología siempre será importante en el ser humano, siempre será importante en las sociedades porque te marca un poco el horizonte por el cual quieres transitar y caminar. El tema es que la ideología, ¿no es cierto?, tiene que subordinarse en ciertos momentos con respecto a lo que significa procesos políticos, sociales y económicos, en el sentido de que para mí lo más importante, para explicarme lo que trato de decir, lo más importante es sostener ciertos principios, pero al mismo tiempo ejecutar y ser pragmático. O sea, uno puede ser pragmático, pero sin principios, eso no me parece válido. Pero puedo ser pragmático hoy mismo. Creo que sostener un modelo basado exclusivamente en el Estado, o seamos más francos, en un Estado súper fuerte que le cae sobre sus hombros todo el empleo, la generación de riqueza, no hay opción. Pero eso se mantiene el principio de la necesidad de un Estado, ¿no es cierto? Pero abro el espacio para la presencia del sector empresariado, para la presencia del sector popular y solidario, en fin. Entonces a eso me refiero, Carlos. Yo sé que no es fácil decirlo esto porque muchos decimos, no, yo no renuncio a mi ideología. Yo creo que la ideología te marca el camino, te marca tu accionar y te define unos principios. Y ahí se necesita cierta flexibilidad para mantener los principios, pero adaptarte a la realidad. Pero, sí, si yo le pregunto a alguien, ¿quieres tener casa? Me va a decir que sí. Sería medio raro que me diga que no. Si le pregunto a alguien, ¿quieres tener salud? Me va a decir que sí. También sería imposible que me diga que no. Entonces, todos vamos a estar de acuerdo con esa línea general, con ese objetivo. El problema pasa en el cómo y los signos de interrogación pasa. ¿Qué tan factible es financiar el programa En Una Vida? Y pongo solo un ejemplo. 350.000 viviendas, el presidente dijo 325.000 en el discurso, de las cuales 191.000 son gratuitas, es decir, pero tienen costo que hay que financiar. Y eso pudiese, las 325.000, ¿cuánto va a costar de inversión para el Estado? Eso tranquilamente puede estar representando un 5% del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué significa? ¿De dónde va a salir las fuentes de financiamiento para poder lograr el programa Toda una Vida? Víctor Hugo y Santiago, ¿qué tan factible es? Bueno, y ahí va a depender de la articulación de las variables y de los equilibrios y desequilibrios macroeconómicos. ¿Por qué? Tomemos la parte anterior. Si reducimos las salvaguardias, pues deberíamos mantener un equilibrio en balanza comercial. Eso sería lo deseable para que la economía pueda crecer. Y ese crecimiento económico contribuir a generar mayor calidad y cantidad de empleo. Adicionalmente a eso, ese crecimiento económico va a dejar para el Estado una mayor cantidad de ingresos vía tributos, es decir, ingreso permanente. Si el ingreso permanente crece y se reduce o al menos permanece constante el gasto corriente, ahí va a haber una cantidad de recursos que podrían utilizarse para los nuevos proyectos sociales. El emblema de estos proyectos, el proyecto Toda una Vida. Pero evidentemente hay otras fuentes de financiamiento. Habrá que recurrir, por ejemplo, según las posibilidades que tenga el Estado, a un reperfilamiento de la deuda. ¿Qué hace ese? Que ya lo anunció. ¿Y qué hace ese reperfilamiento de la deuda? Finalmente deja en el presupuesto un espacio amplio para
en términos de ingresos disponibles, poder utilizarlo para cumplir con esta parte social. Y probablemente en su momento habrá que analizar si hay algunos gastos corrientes que podrían ser sustituidos por este otro tipo de gasto corriente que es inversión. Estoy hablando, por ejemplo, de la sustitución probablemente de unos subsidios por otro tipo de subsidios, porque finalmente entregar una casa gratis es un subsidio. Eso tiene un costo. Alguien paga ese costo, más allá de que la casa le llega a su beneficiario final sin un precio, digámoslo así. Correcto. ¿Qué opinas tú, Santiago, sobre esta misma inquietud? Yo creo que eso es una pregunta nacional. Me parece que está en la cabeza de todos los ecuatorianos. Me parece que la respuesta está en función de entender la economía como un conjunto de flujos, de circuitos. Y hay que mover esos flujos y esos circuitos para que lleguemos a lo que los ecuatorianos queremos. Digo esto, por ejemplo, en temas de gasto público. A mí no me queda duda que hay que hacer un ajuste gradual, una masa salarial equivalente al 9% del Producto Interno Bruto en dólares, 9.000 millones de dólares, me parece que no es sostenible. Entonces hay que hacer una serie de ajustes en ese campo, ¿no es cierto? A cambio de eso, creo que hay que preservar en lo que más se puede el tema de la inversión pública. Son 6.000, 7.000 millones de dólares que se tiene previsto para el 2017. Eso hay que sostenerlo de una u otra forma y al mismo tiempo abrir un circuito. ¿Cuál es el circuito? El circuito de la inversión privada. Entonces, cuando uno le ve la economía muy estática, no encuentra respuesta, pero cuando le ves en movimiento y dices, mira, podemos mover de aquí a acá el circuito del gasto público, ¿no es cierto? Hay que ajustar, darle, ¿no es cierto?, el valor, sobre todo en función de la alta rentabilidad que pueda tener. Y aquel rubro que no tenga alta rentabilidad social, pues hay que eliminarlo, reducirlo. Pero voy a lo siguiente, pero entonces tú planteas un ajuste en el gasto corriente vía sueldos, no tanto en el gasto de inversión que tendría un impacto en el crecimiento económico y en el empleo. Pero por otro lado, si disminuye sueldos, también hay gente desempleada. Por eso tiene que ser procesos graduales. Nosotros, la experiencia europea, Víctor Hugo, saben perfectamente, los economistas, hemos visto el ajuste duro que ha sufrido a países europeos. Y los países europeos terminan, ¿no es cierto?, chapoteando en la misma recesión, porque es tan fuerte el ajuste económico, es tal el golpe, ¿no es cierto?, de ajuste fiscal, que lo que hace es retraer mucho más la economía. Por eso yo digo, yo me atrevo a decir, es insostenible, lo digo porque veo las condiciones económicas actuales, pero no es entrar a saco con eso, sino empezar a mover los flujos, ¿no es cierto?, para sostener un gasto corriente súper necesario. Javier Lasso pasó revista en palabra suelta a temas relacionados con la política internacional. Dentro de este ámbito se puso especial atención a la situación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la embajada de nuestro país en Londres. Palabra suelta. Y quería decirle que no existe tema que no puede ser leído desde distintas perspectivas. Los pronunciamientos de un presidente siempre tendrá repercusiones nacional e internacional. El presidente Moreno ha calificado a Julian Assange de hacker. Esta calificación tiene, de hecho, ya reacciones. Y los medios internacionales, como el New York Times, ya pretenden, con ese penoso oportunismo, a pesar de cierta seriedad y la experiencia innegable, sacar ventaja, como queriendo decir que Ecuador ha cambiado con respecto a Julian Assange. ¿Existe ese cambio? ¿Es trascendente? Como Assange ha hecho enormes contribuciones a la transparencia de las relaciones entre países poderosos y aquellos que muchas veces somos víctimas de afanes concentradores que han construido durante muchos años nociones como la de civilización, muchas veces opresora. Nos ocuparemos de este tema esta noche para intentar por lo menos enfocar de mejor manera el asunto. Así que inmediatamente presento a nuestros invitados, los que están acá en Quito, porque tendremos un invitado que va a estar afuera, en Madrid, en España, y vía Skype lo tendremos aquí con nosotros, ese privilegio de tenerlos con nosotros. En el piso, Fernando Casado. Fernando Casado es especialista en los temas de derecho, lo suyo es el derecho, pero también con estudios en la comunicación. Usted
lo conoce, a Fernando Cansado, también es profesor, está vinculado al IAN, ha hecho programas de opinión en este mismo canal, en los medios públicos, y también nos acompaña en esta misma mesa Quinto Lucas, que también usted lo conoce, no hace falta presentarlo a Quinto. Es un comunicador con enorme presencia en distintos medios, tiene un exitoso programa en la radio Pichincha, que es la radio del Consejo Provincial. Quinto fue viceministro de Relaciones Exteriores y algunas veces ministro encargado. Como viceministro de Relaciones Exteriores debió enfrentar en los inicios el tema de Julian Assange. Chema, buenas noches. Buenos días para ti. Eres de una enorme generosidad. Buenos días, Javier. Os escucho perfectamente. Sí, muchísimas gracias, Chema. Debí empezar contigo porque para ti, ¿qué son? Las 5 de la mañana, 5 y 10. Efectivamente, pasadas. Y me decías que han sido unos días muy agitados para el movimiento político que tú representas y que yo vengo y te llamo y te pido que te pegues otro madrugón más allá de las complicaciones políticas que has tenido ahora mismo en España. Bueno, para mí es un gusto, ¿no? Bueno, primero poder atenderos a vosotros, Javier, y a ti y a tu equipo. Y luego además, bueno, este es un tema tan apasionante y que toca tan de cerca al Ecuador que no podía, digamos, evitar aceptar esta invitación. Bueno, yo decía, Chema, que estuviste muy metido en el tema Julian Assange y la conexión con Ecuador. De hecho, trabajaste mucho en ese tema y ¿te molesta el calificativo de hacker a Julian Assange? Bueno, yo creo que más que molestarme, Javier, yo creo que es muy impreciso, ¿no? Digamos que no es lo que yo creo que cabe como calificativo al personaje de Julian Assange. Por otro lado, de alguna forma sería dar por buena la acusación que de alguna forma ha estado difundiendo la administración norteamericana todos estos años respecto al señor Assange, ¿no? Yo creo que lo correcto es calificarlo de editor o de periodista, ¿no? Que por lo demás las actividades que ha estado llevando a cabo, por lo menos las actividades probadas y lo que de alguna forma todo el mundo sabe, tiene o es propiamente actividad periodística y editora antes que actividad delictiva, ¿no? Porque al fin y al cabo efectivamente los hackers se mueven digamos en la frontera de lo legal y de lo ilegal, y en nuestro caso el señor Assange, ¿no? Hasta donde sabemos ha venido operando con absoluta legalidad, ¿no? Otra cosa es que a determinados gobiernos esto les ha incomodado terriblemente, ¿no? Pero claro, lo que no podemos hacer es digamos jugar con este tipo de calificativos, ¿no? Como ha venido haciendo la administración norteamericana, y yo creo que lo preciso, ¿no? Es efectivamente referirnos al personaje como periodista, ¿verdad? Assange podrá permanecer en la Embajada de Ecuador, pero Lenín Moreno lo considera un hacker, dice el titular del New York Times, como queriendo, yo decía al principio, sacar ventaja. Ahora, Fernando, quisiera que, en base a lo que conversábamos antes, sitúes un poco también el tema, porque tú dices, no está ahí el problema, esto es un error, ahí no está la verdadera discusión, esto es una suerte, yo decía, de oportunismo mediático. En otro lado está la discusión. ¿Quieres tú plantearlo para ver qué reflexión tiene también Chema desde España? Sí, bueno, lo que hablábamos antes de que empezara el programa era precisamente que hay una especie de intento para mover el foco de lo que realmente importa acá, ¿no? Desde que se archiva la denuncia por acoso sexual de Suecia, nos encontramos con que ya habiendo el año pasado además por parte del grupo contra la detención arbitraria, pues una resolución en la que se dice que está detenido arbitrariamente Assange por parte de las
autoridades británicas, es cada vez más débil la argumentación para mantener todavía a Assange sin un salvoconducto para que venga acá a disfrutar de su condición de asilado. Entonces, de alguna forma, pese a que pudiera ser un poco acertada la definición de Assange como hacker, el hecho de que haya ahora saltado a todas las primeras portadas de los diarios, esa fricción que hay entre, o que podría haber, o que se está convirtiendo en información publicada y en opinión publicada entre Assange y el gobierno de Lenín Moreno, viene un poco también a tratar de crear ficticiamente una grieta que los medios maximizan, al mismo tiempo que también se trata, creo, incluso de indirectamente debilitar al gobierno de Lenín Moreno en su política internacional. Se puede decir desde 2010. Desde 2010. Lo empiezas a ver porque empiezan a producirse las filtraciones. Julian Assange ha hecho este acuerdo con los 5 grandes diarios del planeta, pero a ti te visita un funcionario, un alto funcionario de la Embajada de los Estados Unidos, preocupado, y te va a advertir que hay estas filtraciones y que no las tomes tan en serio. El Ecuador no debería de tomarlas tan en serio, no se atreve a decir que son falsas, pero te dice que no las tomes tan en serio. ¿Cómo fueron esos momentos, Quinto? Un saludo fraterno a Chema, con quien trabajamos juntos en la Cancillería cuando yo era vicecanciller. Bueno, justo en esos momentos era después del 30 de septiembre, del intento de golpe de Estado, o sea, había una coyuntura determinada cuando se presenta, obviamente, primero el funcionario de la Embajada de Estados Unidos habla con un subsecretario y después hablamos personalmente y él me dice, se filtraron estos documentos. Nosotros ya sabíamos que se habían filtrado y sabíamos lo que estaba pasando con Assange, por lo menos desde las autoridades de la Cancillería. Ahí cuando plantea esa realidad y cuando plantea de que se filtraron los documentos, pero que ellos no los van a aceptar porque fueron sustraídos, decía él, pero nunca me decía, yo le decía, pero no son verdaderos, dicen la verdad, bueno, nosotros no podemos decir que son falsos, pero tampoco podemos aceptarlos como que son verdaderos porque fueron extraídos, robados prácticamente. Eso fue lo que trató de justificar el funcionario estadounidense. Después lo trató de justificar la propia embajadora, que después finalmente fue declarada persona no grata, también por uno de los Wikileaks que se hicieron públicos, pero muchos meses después. Lo que se veía ahí y lo que ya se veía era la preocupación de Estados Unidos por la filtración de los documentos. No porque le hubiesen robado los documentos o por lo que se hubiera sustraído los documentos, sino por lo que podía decir esos documentos. Ahí fue cuando a mí, sin ninguna duda, lo que dije, bueno, tenemos que invitarle a Assange y tenemos que conocer esos documentos, porque esos documentos pueden ser muy importantes para el Ecuador, porque podemos saber quiénes son los que frecuentan la embajada estadounidense, cuáles son las relaciones de la embajadora con determinados políticos ecuatorianos y podemos saber qué está pasando en otros países de América Latina. Y si nosotros hubiésemos estudiado los Wikileaks en aquel tiempo, de repente nos hubiéramos dado cuenta de lo que se venía preparando, por ejemplo, contra Fernando Lugo, el golpe de Estado contra Fernando Lugo, porque ya en Wikileaks se decía lo que se venía más o menos pensando de Lugo y cómo se podían armar determinadas acciones contra Lugo. Por lo tanto, esos Wikileaks eran una información estratégica que era muy importante para los gobiernos y especialmente para el gobierno ecuatoriano. Lamentablemente en aquel momento hubo discrepancias inclusive dentro de nuestro gobierno, porque hubo quienes enseguida salieron a decirle al presidente: Quinto está loco, ¿cómo se le puede ocurrir invitar a Julian Assange? Exacto, tú querías traerlo al Ecuador. Claro, yo decía, hay que invitarlo y hay que traerlo al Ecuador y apoyarlo dentro de todas. Sabía que esas acusaciones, porque ya se empezaban a ventilar lo de las acusaciones, era más una excusa y que, bueno, lo que podía venir después era obviamente una persecución hacia él. Pero a mí lo que me interesaba en aquel momento y lo que nos interesaba desde la Cancillería era esa información estratégica
estratégica que un poco desclasificándola, estudiándola, viendo, nos podía dar puntas hacia futuro. Entonces, eso era lo fundamental. Lamentablemente, como digo, dentro del gobierno y el propio presidente tuvo que salir a decir que la posición era una posición personal mía, que la invitación era una invitación personal mía. Claro, yo obviamente que ante esas declaraciones le presenté la renuncia, el presidente no la aceptó, finalmente me apoyó y finalmente 2 años después Ecuador terminó dándole el asilo político, por lo tanto terminó dándome la razón a lo que había de alguna forma yo tratado en fines del 2010, porque eso fue fines de noviembre y principio de diciembre del 2010. Pero nunca dejaste de hacerle un seguimiento al tema Julian Assange. Nunca, porque además siempre me interesó. Nunca dejamos de hacer, bueno, primero, antes de que se le dé el asilo político, nosotros intentamos comunicarnos con él y por eso obviamente que se da la comunicación de Chema. Chema trabajaba con nosotros, en principio iba a ir yo a Londres. A Londres, pero como vicecanciller, bueno, eran las cosas complicadas, pero lo primero que le pedimos a Assange, y además como una muestra de buena voluntad, era de que justamente los Wikileaks ecuatorianos fueran colgados todos en la web, porque lamentablemente eso de haber entregado a determinados medios lo que hizo en el Ecuador es que el Universo y el Comercio utilizaran lo que les convenía y no utilizaban los Wikileaks que no les convenía. Entonces nosotros lo que queríamos era que se transparentara toda la información. Ahí Assange y Wikileaks colgó en toda la página todos los documentos de los Wikileaks, que obviamente había que traducirlos, pero por lo menos estaban ahí. No los tenía solo 2 grandes medios de comunicación del Ecuador. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Mundo al Revés se refirió esta semana a las propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación. Personajes de este ámbito y del periodismo interactuaron junto a Abraham Verduga. El derecho a la comunicación, entendido como la posibilidad de acceder en condiciones de igualdad a una información veraz y a la libre expresión de la ciudadanía, es una conquista consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no cabe duda de que los organismos en los que delegamos esta delicada función para mantenernos informados son, en la mayor parte de los casos, empresas privadas que esconden los intereses particulares de sus propietarios. Esa ha sido por lo menos la tónica en el contexto de América Latina. Nace entonces la Ley de Comunicación en nuestro país para ocuparse de este problema. Su espíritu se centró en la democratización de una actividad entregada a la lógica del mercado, a la dictadura de los ratings, e impulsó entonces toda una reglamentación basada en el concepto de la comunicación como un servicio público. 4 años después de su promulgación y tras incesantes señalamientos sobre la pertinencia de un órgano regulador con capacidades sancionatorias, entre otras controversias, la discusión sobre una eventual reforma a este instrumento legal vuelve a ganar vigencia. Más aún cuando el flamante presidente Lenín Moreno ha mostrado su voluntad de acoger propuestas conducentes a mejorar esta obra que, como toda actividad humana, ha dicho, es perfectible. Vamos a empezar contigo, Natalie. ¿Cómo entiendes tú la comunicación? ¿Como un derecho o como un servicio público? 1 minuto. Sí, ambas cosas, ¿no? Y partiendo también, y ojalá esto sirva para generar también el debate, la autorregulación creo que está demostrado en la historia que no ha funcionado. Entonces, hablar de, y hubo gente que habló de este tema, de la posibilidad de derogar la ley de comunicación, sería un retroceso, ¿no? La ley era urgente y sigue siendo necesaria. Sin embargo, una ley no puede ser controladora, tiene que ser reguladora. En ese sentido, y aprovechando la voluntad política que tenemos hoy con Lenín Moreno, creo que debemos buscar un camino en el centro en el que desde ambas veredas, de la parte de los periodistas
periodistas y de los medios exista autocrítica para entender que en muchas ocasiones han hecho mal su trabajo, y del otro lado también en la parte del gobierno pues tiene que también haber un entendimiento y autocrítica en que la ley puede ser perfectible. Partiendo de allí tenemos que aceptar también que antes la comunicación o la agenda de la información de los ciudadanos estaba definitivamente arraigada en los grupos de poder económicos y políticos. Gracias, Natalie. José, ¿la comunicación un derecho o un servicio público? Actualmente en nuestro país es considerado como un derecho y un servicio público. Es una dualidad. Yo considero personalmente que es solamente un derecho. Y te digo por qué. Creo que considerar al periodismo en general como un servicio público es limitarlo simplemente a la aplicación de conceptos o de características a través de lo que se enseña en las universidades y cómo estos como cuerpo colegiado se pueden aplicar. Creo que es un facilismo, un simplismo considerarlo simplemente de esa forma, y considero que justamente para la protección mayor de este derecho, como es en este caso la libertad de expresión o de la información, se debe considerar específicamente como un derecho. Muy bien, muchas gracias, José. Rolando, ¿cuál es tu criterio? Ambas cosas, indudablemente, es derecho y es servicio. Y yo discrepo en que sea solamente un derecho, porque la ley regula no solamente el periodismo, regula el cine, regula la producción nacional independiente, que no es periodismo, regula una serie de temas y de ámbitos que no se circunscriben al periodismo. La comunicación es un universo mucho más amplio que solo el periodismo, la comunicación social bien entendida. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo, es un derecho y un servicio. Muy bien. Yoconda, por favor, tu criterio. Bueno, yo comparto en que debe ser un derecho y un servicio, y esto porque hablamos de comunicación global y la comunicación es de doble vía. No puedes simplemente ejercer tu derecho si no recibes el servicio de la información adecuada. Entonces yo creo que en ese sentido la ley acertadamente recoge a la comunicación como un derecho, pero además dispone normativas, dispone un procedimiento, reglas claras a los medios de comunicación para que otorguen ese servicio bajo ciertos preceptos, bajo ciertas condiciones, respetando protocolos determinados que debe cumplir el periodismo a la hora de ofrecer el servicio. Situaciones que antes estaban sujetas a la simple ética, hoy en día están recogidas en la Ley Orgánica de Comunicación, y yo creo que esto es lo que permite precisamente que la comunicación se pueda entender como un servicio que otorgan los medios a la ciudadanía. Muy bien, gracias, Yoconda. Efraín. Bueno, desde el punto de vista de la academia pensamos que la comunicación es un derecho. No lo tomamos como un servicio público porque los servicios públicos tienen otro tipo de circunstancias. En la Constitución mismo está realmente muy claro de que el manejarnos, y como decía Rolando, bueno, nuestra comunicación también es el cine, es otro tipo de expresiones, pero nosotros vemos como que también ahí hay un derecho de poder expresarse desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, el cine latinoamericano tiene enormes, yo diría, se enriquece con mucha forma de cómo somos los latinos, y tenemos el derecho de poder expresarnos de una manera, yo diría, amplia en ese sentido, y más no consideramos que es un servicio público porque lo tenemos en otra connotación. Muy bien, muchísimas gracias. Eduardo, ¿cuál es tu impresión? Yo, igual que las Naciones Unidas, creo que la comunicación es un derecho humano, porque cualquier persona hoy puede, sin ningún problema, mediante un celular, coger y grabar una información, pasarla. Por lo tanto, como derecho humano, y debemos ser consecuentes con lo que dice suscriptores como somos de convenios internacionales, y digo que es un derecho humano. Contamos hoy con una comunicación más potable, más accesible para los ciudadanos. ¿Qué opinan? El debate está abierto. Sí, yo quiero empezar diciendo que cuando se concibe a la comunicación solo como un derecho, se protege a los medios y a los periodistas. Cuando la concibes como un servicio público, realmente proteges a los ciudadanos, que en teoría debería ser nuestro fin ulterior. Con el respeto de la audiencia, que esta discusión que es doctrinaria ya está zanjada. Y la zanjó el pueblo en el momento en que, por votación popular, lo determinó así. Al menos para el Ecuador, ese tema está clarísimo.
es un derecho y es un servicio. Puntualizando un poco, no creo que porque sea considerado un derecho en específico no tenga o sea considerado un libertinaje para los periodistas. Es más, un derecho puede tener muchas puntualizaciones, puede tener incluso restricciones, e incluso, como uno puede decir, no todos los derechos son absolutos. Entonces, en este sentido, todas las regulaciones que se puedan hacer a los derechos no implica que en este caso solamente los periodistas lo puedan ejercer o exigir. También se les puede exigir a ellos. Por eso es que no se necesita específicamente decir que es un servicio público y, como decía, en el ámbito de la academia no es considerado que tiene las mismas características para ser considerado un servicio público, mucho más allá de que la gente lo haya votado o no. La ley de comunicación es de las leyes más debatidas del país, si no la más debatida. Mediáticamente, aunque suene como una paradoja. Así es, la más linchada mediáticamente estuvo 5 años desde la Constitución del 2008, que ya los ecuatorianos aprobamos la Constitución, ratificamos la Constitución, empezó el debate, pasó 2009, pasó 2010, la consulta popular 2011, 2012, recién en el 2013, en junio, se vino a aprobar la ley de comunicación. 5 años de debate en medios de comunicación, de debate en la academia, de debate en la Asamblea Nacional. Si no es la más debatida, a lo mejor habría que verificar ese dato, Rolando, es la más debatida del país. Como hubiera dicho el presidente Correa cuando fue electo la primera vez, el cacareado discurso de que la ley es buena o mala, superémoslo. ¿Qué pasó? Estamos hablando de las propuestas para reformar la ley. Vivamos el presente, dejemos atrás el pasado. Y yo tengo, y el grupo que represento, que es la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, que contempla más de 500 emisoras en el Ecuador, observaciones generales para reformarla. El señor presidente actual nos dijo en enero, en febrero, varias veces en diferentes medios y también en la asociación, nos dijo que él estaba de acuerdo y que sabía que la ley tenía que mejorarse. En esta última parte revisamos todo lo relacionado con la actualidad internacional. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, generó una nueva polémica global luego de que anunciara que decidió que su país quede fuera de los acuerdos de París sobre cambio climático. Para cumplir con mi solemne deber de proteger a Estados Unidos y sus ciudadanos, Estados Unidos se retirará del Acuerdo del Clima de París y comenzará negociaciones para reingresar al Acuerdo de París o a uno enteramente nuevo, con términos que sean justos para Estados Unidos, sus empresas, sus trabajadores, su gente, sus contribuyentes. Finalizamos en Venezuela, donde se realizan los preparativos para una nueva asamblea constituyente. Todo esto en medio de reiteradas protestas en las calles. El presidente de ese país, Nicolás Maduro, anunció que someterá a un referendo la nueva Carta Magna que se elabore. Seguro, y yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa, la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo con la nueva Constitución reforzada o no está de acuerdo. Lo digo como seguro que lo viví y lo digo seguro como que lo voy a vivir. El tema de la constituyente ha marcado distancias entre el Ejecutivo venezolano y la fiscal general Luisa Ortega. Esta semana nuevamente quedó en evidencia que la convocatoria generó puntos de vista distintos. Hoy, toda Venezuela, todo aquella que quiera inscribirse para ser constituyente, puede hacerlo sin ninguna restricción. Todos los revolucionarios y revolucionarias que quieran estar allí, ponga su nombre a la orden del pueblo. Esta Constitución la aprobamos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano, a través de varios procesos de referendo. En consecuencia, esos derechos no pueden ir hacia atrás, porque ahora se pretende vulnerar la progresividad de los derechos humanos mediante un proceso constituyente donde la participación popular ha sido reducida a su mínima expresión.
De esta manera, amigas y amigos, finalizamos nuestro espacio. Como siempre, les agradecemos por su amable compañía y les recordamos que también nos pueden seguir en nuestro sitio web www.mediospublicos.es o en el canal de Ecuador TV en YouTube. Este programa también lo pueden seguir los domingos a partir de la 1:30 p.m. hora del este en nuestra señal internacional que llega a los Estados Unidos. Nos encontramos en 7 días aquí en Ecuador TV con las voces de la semana. Los esperamos.